Señor, gracias, bendito Dios. Qué bendición, iglesia. Qué hermoso cuando uno ve estos niños tan bonitos, ver que Dios les ha dado talento, ¿cierto? Y que disponen todo con amor para quién, para el Señor, con alegría, con amor, con dedicación. Eso es lo que hace Dios, hermano, en cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Nahum, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Nahum capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante lo vamos a leer en forma antifonal. Usted lee un versículo, yo leo el siguiente. Y leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice la Escritura: subió destruidor contra ti. Guarda la fuerza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorcha encendida, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen: deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llevaba la presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Dios. Hoy, Señor, te pedimos que tú nos hables a esta tu iglesia, fuente de amor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Es tu palabra la que es verdad. Es tu palabra la que no vuelve vacía. Es tu palabra la que sana, la que liberta, la que exhorta, la que alienta, la que anima, la que vivifica, la que fortalece, la que establece. Es tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestra alma y no vuelva vacía. Y haga lo que quieras hacer en nuestra mente y corazón, Padre. Háblanos en ella en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, iglesia. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Amén. Quiero decirle que cuando uno lee a Nahum o a Nahum es un profeta que de una u otra forma Dios utilizó de una manera valerosa y grandiosa. Resulta que en alguna oportunidad yo les había dicho o les había hablado quién era Nahum. Tal vez usted no se acuerda, pero haciendo un recorderis, los que no se acuerdan, quiero decirles y recordarles que Nahum quiere decir el que es consolado, o el que es compasivo, o el que tiene compasión. ¿Listo? El que es consolado o el que tiene compasión. Eso quiere decir Nahum. Y este profeta más o menos estuvo en la época del año 670, 630 y pico, bueno, en esa época, en el siglo VII antes de Cristo.
¿Quién estaba en el momento dominando en esa época del año 600, 700, dominando al pueblo de Israel? Que había un imperio que estaba dominando sobre la tierra y era el imperio asirio. ¿El imperio qué? Asirio. Y Asiria había esclavizado en el siglo VII a los judíos y demás pueblos vecinos. Y los asirios tenían una capital. A ver, ¿quién se acuerda cuál es la capital de Asiria, del imperio asirio? La capital, señora, muy bien, era Nínive. Nínive era su capital. Y resulta que los asirios eran algo perverso, pero más los pueblos asirios o el pueblo asirio ser tan terrible, había una ciudad que era su capital, que era Nínive, como dice mi hermana. Y Nínive era una ciudad destructora, desoladora, una ciudad que era la ciudad, como decir hoy en día, ¿sabe cuál es en Estados Unidos? La ciudad del pecado y de la maldad. A ver, ¿cuál es? Las Vegas, que a propósito hace unos días tuvo bueno, usted ya sabe más que yo de noticias, una balacera, ¿cierto, hermana? Masacre. Entonces, ese pueblo de Nínive era como hoy en día decir la ciudad del pecado, la ciudad del paganismo, la ciudad de la idolatría, la ciudad de la perversidad, la ciudad de la maldad, la ciudad terrible de aquel entonces, Nínive. Entonces, resulta que aparece Nahum, y Nahum, quien era inspirado por el mismo Dios de los cielos, porque era profeta del Señor, le dice: Nahum, venga para acá, ninevitas, habitantes de Nínive. Quiero decirles, mis queridos amigos, yo lo digo en esta forma, no es que la Biblia diga así, ¿no? Porque después dirá, no, dice mis queridos amigos, ese pastor es un apóstata hereje, la palabra no dice mis queridos amigos. Lo hago a mi contexto actual, ¿sí me hago entender? O sea, son figuras literarias. Entonces, mis queridos amigos ninivitas, quiero decirles, mis muchachones, que la ciudad va a ser destruida por el mismo Dios. La ciudad va a ser arrasada, destruida. ¿Y por qué va a ser la ciudad de Nínive destruida? La ciudad de Nínive va a ser destruida porque ustedes, muchachones de Nínive, ustedes, imperio asirio, han sido terribles con mi pueblo. Entonces Dios levanta a este profeta que es Nahum. Vamos a entender un poquito más Nahum, para que entendamos que este Nahum no era cualquier cosa. En primer lugar, Nahum viene de la palabra hebrea Nathuel. Su nombre proviene, bueno, se ve más con el dedito anotar. Su nombre proviene del hebreo Nathuel, que significa lleno de consolación o compasivo. El nombre de Nahum aparece en un antiguo sello hebreo sobre una asa de una vasija y en algunas otras inscripciones arqueológicas. Usted puede ver en Google que hay fotos cómo se han encontrado las inscripciones donde aparece el nombre de Nahum. Su nombre aparece en la genealogía de Jesucristo que se registra en Lucas 3:25. ¿Qué dice Lucas 3:25, hermano Carlos? Y sabemos que ahí está la genealogía de este gran hombre de Dios llamado Nahum. En Lucas 3:25 lo registra, como dice Lucas: hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai. Amén. Fíjese que Lucas registra a Nahum como parte de la genealogía de ¿quién? ¿De quién? Casi de nadie, ¿cierto? O sea que Jesús viene de la genealogía de Nahum, del hijo de consolación. Continuamos. Dice la palabra, también nos enseña quién era Nahum. Nahum era un valiente. ¿Era un qué? Valiente. El mensaje de Nahum era un mensaje de esperanza, de consuelo. Nahum es un profeta compasivo. Siempre decía, ¿qué decía? Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno.
Nahum no tuvo temor de quiénes, de los asirios. Por el contrario, ¿qué hizo Nahum? Nahum se levantó ¿a qué? A predicar y a profetizar ¿contra quién? Contra la ciudad más poderosa del mundo en esa época, que se llamaba Nínive. Esta ciudad se caracterizaba por su poderío y por su bondad y buena gente que eran, ¿sí? Por su crueldad. Listo. Entonces quiero decirle que Nahum se caracterizaba porque era un profeta que era primeramente obediente a Dios, pero más que obediente a Dios, era un hombre que fue a Nínive y le dice a los ninevitas: ninevitas, su tiempo les ha llegado. Les llegó su tiempo. Ustedes han sido crueles, ustedes han sido duros, han sido terribles, han sido matones. ¿Sabe qué hacía? A ver, les voy a decir, puede leer la historia en Google, pero le voy a decir un poquitico. Los ninevitas o el imperio asirio, su capital Nínive, resulta que estos muérganos llegaban y se iban a los territorios vecinos, por así decirlo, ciudades, y las saqueaban. ¿Las qué? Saqueaban. Le robaban sus tesoros, le robaban sus riquezas, le robaban todo. Eran terribles estos muchachos. Y eran tan despiadados que cogían los niños, las mujeres, las hacían tortura, y después de que las torturaban, llegaban y cogían el botín, es decir, las riquezas, y se las llevaban ¿para dónde? Para Nínive. Entonces llega, a mí, ¿sabe? Cuando uno lee esto de Nahum, yo no sé si usted, cuando leímos, usted dice: no entiendo mucho. Mire que usted comienza a leer y usted no entiende mucho, pero quiero decirle que uno de primerazo, uno como que no las coge. Yo tuve que leerme esto como unas 10 veces y a pesar de que ya conozco la historia de Nahum, me daba lo que en la primera vez que lo leí hace años, no me daba, como digamos, la revelación de estos tiempos como Nahum. Yo me imaginaba a Nahum, ¿sabe cómo me imaginaba a Nahum? Como un poco entre burlón, ponle cuidado, un poco entre burlón y un poco entre poético. Mire que cuando usted analiza, el hombre era como poético y a la vez burlón y poético. Y más o menos les voy a decir cómo actuaba Nahum. Llegaba y decía como burloncito, pero a la vez como poético. ¡Ja, ja, ja! Oiga, sus leoncillos, ¡ay! Sus soldados, ¡ay! Sus ferocidades, ¡ay! Lo que tienen asirios, ¡ay! Nínive, lo que ustedes tienen, espere lo que les viene, ¡ay! Las puertas se abrirán. Y comienza de un tono tan poético, pero a la vez como tan burloncito, de una forma tan bonita, que les dice la verdad en su cara. Porque fíjese que la connotación de Nahum dice que Nahum quiere decir el que es consolado o el que tiene ¿qué? Compasión. Mire que él se lo dice entre burlita, pero también con amor. Ay, lo que les viene. O sea, les decía la verdad de una forma muy lírica. Mire que no les decía: oiga, malditos, les va a llegar esto y esto, malditos. No, les decía sus leoncillos, sus ejércitos. Oh, pero sus puertas. Oh, comenzaba a tocar tantas figuras literarias, tan poético el muchacho, para decirles que Nínive iba a ser destruida. Y les dijo: tranquilos, mis muchachos, que les va a llegar su hora. Ustedes que hoy están fortalecidos, levantados, ustedes imperio asirio, ustedes asirios, ninivitas, que están así y que dominan y le roban a los demás y le quitan sus riquezas y oprimieron a mi pueblo Israel. Déjeme decirles que el buen Dios se acordó de que ustedes, ninevitas, esclavizaron a mi pueblo. Y Nahum les da el mensaje de que el Señor va a venir contra ellos. Vamos a Nahum, capítulo 2, el verso 5. Mire el verso 5. Mire lo que dice: se acordará él de sus valientes. ¿Quién está hablando aquí? Nahum. Dice: se acordará él de sus valientes. Se atropellarán en su marcha y se apresurarán en su muro, y la defensa se preparará. Mire que les dice: ya Dios se está levantando para pelear por sus ¿qué? Por sus valientes. ¿Cuáles eran los valientes del Señor?
su pueblo Israel. Vaya al versículo 3. Dice, el escudo de sus valientes. El escudo de sus valientes estará enrojecido. Los varones de su ejército vestidos de granal. El carro como fuego de antorchas. El día se prepara. Temblarán las hayas. El día se prepara, dice. Se prepara el día. En otras palabras, viene el día porque yo estoy y voy a pelear por mi pueblo, por mis valientes. Por mis valientes. Pero déjeme decirle otra característica que tenía Nahum. Nahum, como era un hombre inspirador, era un hombre que había sido consolado por ¿quién? Por Dios. Nahum, que había sido un hombre consolado por Dios, él sabía lo que era consolar a otros. ¿Usted cómo cree que estaba el pueblo de Israel cuando de repente el pueblo de Israel estaba esclavizado? ¿Cómo podía estar el pueblo? ¿Cómo podía estar esta gente? Esta gente estaba totalmente afligida, deprimida, angustiada. Esta gente estaba totalmente mal. ¿Cómo estaba el pueblo? Mal. A ver, usted que lo tengan esclavizado, ¿cómo va a estar? A ver, hagamos el ejercicio. Entonces me tienen esclavizado. Yo, estoy feliz, estoy esclavizado. Uy, qué rico. Estaba así. ¿Qué dice Joana? No podía estar así de ninguna forma. No podía estar así. Aquí hay sillitas, hermanitos, sigan, mira, aquí hay 2, 3 allí, 2 allí, aquí hay 2, sigan. Quiero decirle, hermano, quiero decirle que el pueblo estaba esclavizado, el pueblo estaba torturado, el pueblo estaba angustiado, el pueblo estaba deprimido, el pueblo estaba mal. ¿Cómo estaba el pueblo? Mal. Pero fíjese que Nahum, que había sido consolado por ¿quién? Por Dios. Él sabía lo que era consolar a ¿quién? A otros. El consolador. Entonces, como el pueblo estaba tan achicopalado, tan deprimido, tan triste, tan afligido, entonces Nahum se para y no solamente da la profecía contra los asirios, sino que comienza a ¿qué? A levantar a ¿qué? A su pueblo. A su pueblo hebreo, a su pueblo judío, lo levanta. Y comienza a decir, Dios necesita valientes, Dios necesita valientes, levántense para la guerra, no se dejen amedrentar. Dios necesita valientes como ustedes, ustedes son valientes. Por eso le utiliza esta palabra aquí que dice, mis valientes. Vaya usted al versículo 5, vuelva y lo lee, hermanos. Dice, se acordará él. ¿Quién es él? Dios. ¿Se acordará de quién? De sus valientes. Se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se prepara. ¿Se acordará Dios de quién? De sus valientes. Entonces Nahum dice, muchachos, Dios se acordará de ustedes porque ustedes para Él son valientes. Pero esos valientes, ¿cómo estaban en ese momento? ¿Felices? Achicopalados. Pastor, para mi hermano que es argentino, yo no sé si en Argentina utilizan el término achicopalado. Achicopalado aquí en Colombia, hermano, es triste, afligido, deprimido. ¿Cómo le dicen en Argentina? Estás apocado, hermano. Estás apocado. Anda, che. Entonces, apocado, dice mi hermano Silvio, dicen en Argentina. Estaban amilanados, apocados, tristes, afligidos, deprimidos, angustiados. Y entonces Nahum se levanta para darles una voz de esperanza. Nahum se levanta para darles una voz de aliento. Y les dice, mire cómo le dice, mis valientes, el Señor se acuerda de sus valientes. Pero esos valientes, ¿cómo estaban en ese momento? ¿Estaban muy valentones? ¿Cómo estaban? Achicopalados, apocados, dicen. Estaban apocados, achicopalados, tristes. Y sin embargo Nahum les utiliza el término, mis valientes. Dios se acuerda de sus valientes.
¿Sabe que el valiente tiene derecho a apocarse, hermano Silvio, como dicen en Argentina? Colombianos, el valiente hay veces tiene derecho a achicopalarse, colombianos. En México le dicen mis cuates, están requete tristes mis cuates. O sea que achicopalado, triste, menguado, apocado estaba el pueblo, pero sin embargo dice, se acordará el Señor de sus valientes. Pero si usted lee el contexto, el pueblo de Israel no estaba nada valiente. ¿Estaba valiente? Estaba apocado. Pero Nahum dice, se acordará de los valientes. Pero ahí no estaban valientes. ¿Sabe que para el Señor Dios de Israel, su pueblo, nosotros somos valientes? ¿Qué va a decir valientes si es que yo como ando todo deprimido y aburrido y dice que valiente? Para el Señor somos sus valientes. El valiente se achicopala. El valiente hay veces se aflige. El valiente hay veces se entristece. El valiente hay veces se amilana. Fíjese que el profeta Elías era un valiente o no era un valiente. A ver, dígalo sin miedo. ¿El profeta Elías era un valiente? Era un valiente. Pero usted lee la historia de este valiente, el profeta Elías, y se va a encontrar con un episodio tremendo. A ver, yo sé que usted se lo sabe. Que tuvo que ir a esconderse, ¿sí? ¿Por qué? En las cuevas porque había una mujer que profetiza que lo amilanó. ¿Lo qué? ¿Si fue así o no fue así? Una profeta, no, una falsa profeta, era una, ¿cómo se llamaba? A ver, muy bien. Esa perversa Jezabel lo que lo amilanó, lo apocó al muchacho y tuvo que esconderse, ¿cierto? Y fue de una mujer. O sea que, pastor, pero ¿cómo así que los valientes hay veces como que se apocan? Sí. Hay valientes que hay veces se amilanan. No porque sean cobardes, sino porque los ricos también lloran. Sino porque también tenemos nuestro corazoncito. Porque los valientes también sienten. Porque hay valientes que sentimos y el Señor sabía que sus valientes estaban amedrantados. Pero no dejó de decirles mis valientes. Y por eso levantó un valiente llamado Nahum. Nahum, que quiere decir el hijo de consolación, de consuelo. Levantó uno para que consolara a su pueblo, le diera fuerzas. A uno que era compasivo para decirle, mis valientes, levántesen. Vamos a hacerle frente al imperio asirio. Vamos a hacerle frente a los ninevitas. Mis valientes. Los valientes estaban afligidos y tristes y achicopalados. Los valientes estaban amedrantados. Los valientes estaban tal vez escondidos. Los valientes tal vez estaban por allá, como quien dice, totalmente deprimidos. Pero se levanta Nahum y dice, mis valientes, Él está con sus valientes. Vaya usted al Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, verso 15. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad, tú, Señor. ¿Sabe qué? ¿Quién habló aquí? En el Salmo 86, ¿quién estaba hablando? Parece que era David. ¿En qué año se escribieron los salmos aproximadamente? ¿En qué año? En el año 1000 antes de Cristo. ¿Y en qué año el imperio asirio estaba gobernando? No, señora, en el 600 y piquito. Póngale del 670 al 632, 620, el imperio asirio estaba dándole duro. O sea que 400 años de para acá, había un hombre que también había sido achicopalado que se llamó David en el año 1000 antes de Cristo. Pero ese David levantó su mirada ¿a quién? Al Señor.
Y vio que cuando levantó su mirada al Señor, cuando escribió este salmo y dice, Jehová es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe por qué escribía esto el salmista? Porque como estaba achicopalado, supo quién lo había levantado. Entonces Nahum ya conocía la historia del rey David. Ya sabía que Dios había sido fiel para con el pueblo de Israel 400 años antes. Y dijo Nahum, bueno, pero si el mismo Dios que estuvo con David, que estuvo con los grandes siervos de Dios 1000 años antes, el mismo que estuvo con Josué, el mismo que estuvo con Daniel, el mismo que estuvo con todos, ahora yo ¿por qué me voy a amilanar? Y se levanta Nahum con fuerza para decirle, mis valientes, nosotros tenemos al más valiente. Vaya usted a Deuteronomio capítulo 31, versículo número 6. ¿Qué dice 31:6 de Deuteronomio? Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Fíjese que en el libro de Deuteronomio, ¿qué quiere decir Deuteronomio? Deuteronomio quiere decir el segundo canon o la segunda ley. ¿Por qué se escribió Deuteronomio? Algún día les dije. Se escribió porque cuando el Éxodo dieron los 10 mandamientos, entró otra generación que no conoció a Dios y de repente Dios dijo, toca volverles a recordar a estos muchachos la ley. Entonces dijo, vamos a hacer una segunda ley. Y la segunda ley en hebreo quiere decir Deuteronomio, segunda ley o segundo canon. Entonces en Deuteronomio, el pueblo de Israel que estaba saliendo del desierto supo que Dios, dice que ese pueblo, alguien les dijo, parece que fue Josué, no me atrevo a asegurarlo, les dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te desamparará. Entonces a través de la historia encontramos que el pueblo muchas veces perdía la valentía, perdía las fuerzas. Pero se levantaba alguien que decía, no teman, cobren ánimo. Se levantaron Josué, se levantaron siervos de Dios como Nahum, se levantaron hombres como Esdras, se levantaron hombres como Nehemías, se levantaron hombres y mujeres, pastor. ¿Cómo así? Si la Biblia no es de mujeres. Sí. Se levantó Esther, otra mujer. Débora, ¿qué quiere decir Débora? La palabra hebrea Débora quiere decir, esa sí era bien avispa. Así hoy tan abeja, ¿no? Le dice, ay, usted tan abeja. No sé, mi hermano en Argentina utilizan el término tan abeja, ¿no? Tan abeja, una persona avispada, ¿le dicen abeja o no? Avispada, bueno, avispada. Entonces, esta avispada, que es Débora, se levantó. Mire que Dios en los momentos difíciles del pueblo levantaba a alguien. Y levantó, muy cierto, para darle fuerzas a quien, a Barak. Vamos a leerlo. ¿Dónde está eso, pastor? ¿Dónde? Vaya usted a Jueces 4:14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Oiga. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. ¿Quién le dio aquí fuerzas a este hombre? Débora. Le dijo a Barak, ¿cómo cree que estaba el Barak? Vamos a hacernos la película. Ese pastor parece que fuera productor de Hollywood. Hagamos la película. Resulta que había un hombre que se llamaba Barak. Pero Barak estaba un poco feliz, contento. No, estaba como achantado, achicopalado, amenguanado, hermano Gabriel. Entonces estaba tan afligido este muchacho. Imagínese, Joana. El Barak estaba porque los enemigos lo tenían al acecho. Que el hombre, yo me imagino que se echó allá la pena. Nadie me quiere, nadie me ama. No, mentiras. Estaba achicopalado. Yo no sé para dónde se fue, qué hizo. Pero estaba aburrido. Estaba amedrantado. Estaba debajo de qué, hermano Javier? De una palma.
allá tal vez, ay, los enemigos nos tienen afligidos. Esos enemigos nos tienen acorralados. Sí. Entonces se levanta la abeja. ¿La qué? Débora, que quiere decir abeja. La abeja Débora se levanta. ¿Cuántas abejas hay aquí? Amén. Abejas. Bueno, pero hay que explicar para qué abejas, ¿no? Porque hoy en día también se llama abeja a la gente que hace lo malo. Va y se roba allí en el supermercado una libra de carne y ¡ay, tan abeja! No, tan avispado, como dice. No, esas abejas no quiere Dios, ¿cierto? Dios quiere abejas como ¿quién? Débora, la verdadera abeja. Entonces Débora, que quiere decir abeja, dice Débora, le dijo a Barak, levántate. Oiga, Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos, Barak. ¿No ha salido Jehová de delante de ti, Barak? ¿Qué le pasa? Y Barak entonces, cuando escuchó a la hermosa Débora, entonces Barak descendió ¿de dónde? Del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. En otras palabras, se levantó este hombre Barak, y con él se levantaron 10,000 y dijimos, pues no lo vamos a dejar solo. Yo voy con usted, y comenzaron a tomar fuerzas. Y entonces el uno dijo, yo voy con usted. El otro, yo voy con usted. El otro, yo voy con usted. ¿Y junto a cuántos? Como 10,000, y se fueron detrás de él. ¿A qué? ¿A criticarlo, a murmurar, a señalarlo? ¿A qué? A ayudarlo. Muy bien, hermana Alice. Entonces dijeron, camine, yo voy con usted y yo lo ayudo. Y el otro dijo, yo también. El otro, yo también, yo también, yo también. Y se unió uno y otro y otro y otro, hasta que se hizo un ejército poderoso. Y fueron y conquistaron al enemigo y lo derrotaron. ¿Y quieres saber la historia? Lean. Entonces, les dejo hasta ahí la película, porque usted tiene que buscar más qué pasó con Débora. O sea que ¿quién fue la encargada de inyectar las fuerzas para que fuera Débora? Mire que las mujeres tienen, con el respeto de las mujeres, tienen fama de que lo desaniman a uno, pero no, mire que en este caso no. Al contrario, esta mujer fue la que le levantó el ánimo a este gran varón, Barak. Levántate. ¿Acaso Jehová no está con usted? Levántese, hermano. Hágale. El Señor tu Dios está contigo y va delante de ti, pelea. Entonces descendió del monte Tabor, descendió Barak, y con él se fueron detrás 10,000 para apoyarlo. ¿Y qué cree que pasó? Conquistaron. Lea la historia. Está en Jueces capítulo. Lea toda la Biblia más bien. Jueces 4, esta historia hermosa. ¿De qué mujer? ¿Cuántas Déboras hay aquí? Que cuando estamos los maridos desalentados, cuando estamos los esposos llevados, como estuvo el pueblo de Israel en el cautiverio asirio, como estaba el pueblo cuando en la época de Barak, amilanado, apocado, mi hermano, apocado, estaban amilanados. Entonces una mujer y levantó el pueblo. ¿Cuántas Déboras se necesitan en la iglesia de Jesús? Que cuando sus maridos, sus espositos están amedrantados, cuando sus espositos están tristes, cuando sus espositos están afligidos, cuando sus espositos están angustiados, debilitados, se levantan estas mujeres hermosas, estas Déboras, y le dicen a su esposo como Barak, oiga mi Baracito, o mi papacito le dicen aquí, ¿no? No le dicen Barak, sino papacito, oiga mi papacito. Yo me imagino a Nubia, o mi negro, como dice, mi negro. Cuando Pedrito está desalentado, viene esta hermosa Débora abeja y le dice, Pedrito, no Pedrito, no mentiras, no le dice así, le dices, Pedrito, amorcito mío, levántate, como dijo Débora a Barak, levántate, porque Jehová está contigo. Entonces las Déboras son las que lo empujan a seguir adelante. Hermana, ¿eres una Débora? Anímeme a ese muchacho más. Sea una abeja, una avispa. Y se tiene que cogerlo aquí, cógelo y llévalo, camina por la iglesia. Mentiras, el Señor le da la sabiduría. Eres una Débora. Débora en el nombre de Jesús. Débora, Débora. Avispa, abeja. Para hacer las cosas que agraden a Dios y llevar a otro a levantarlos.
a los siervos de Dios. ¿Cuánto levantan a los siervos de Dios? Mujeres valientes, mujeres esforzadas, Déboras. Levanten a sus maridos con fuerza, con amor. Pero hay mujeres que son antidéboras. Ahí sí no toca decirles Déboras, sino devoradoras. Devoran al pobre marido. Oh, sí, se da cuenta, y por su culpa, por su culpa, por su culpa, por su gran culpa, por eso no. Por su culpa. Y comienzan a darle pam, 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 pam. Y el otro buscando de Dios, clamándole al Señor. Ay, y no sé qué, y sigue así. Pam, 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 pam. Devoradoras. Débora. Sea Débora, no devoradora. Aliente a su esposo. Mujer, aliente al siervo que tiene. Mujeres de esta iglesia, alienten a este varón. Si a este varón le falta la valentía, si a este varón le falta las fuerzas, si a este varón llamado Luis Melo, este pastor que Dios puso, le falta mucho. Ay, Dios mío, me pongo como Débora. Pastor, levántese en el nombre de Jesús. Yo estoy con usted, yo estoy con usted. Voy a orar por usted, voy a clamar por usted, pastor. Siga adelante, siga adelante, siga adelante. Y deme esas fuerzas. Dele las fuerzas a su hermana, a su hermano de la iglesia. Y con eso nos levantamos como poderosos valientes. ¿Cuántos valientes hay acá? La palabra de Dios dice en Nahum, entonces Dios levantará a sus valientes. Y fíjese que los valientes estaban achicopalados, pero Dios no dejó de llamarlos valientes. ¿Usted qué valiente va a ser si está achicopalado? Puede que esté achicopalado, apocado, pero no deja de estar un valiente porque usted es de Dios, usted es del pueblo de Dios. Y el que es del pueblo de Dios es un valiente a pesar de todo. A pesar de las circunstancias es un valiente. Vaya usted ahora a Ezequiel capítulo 22, verso del 30 al 31. ¿Qué dice mi hermano Carlos Melo? Ezequiel 20, 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No lo Por yo. tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ay, Dios. El profeta Ezequiel registra que Jehová Dios buscó valientes. ¿Buscó qué? Que abrieran brecha. A ver, ¿qué quiere decir esa palabra abrir brecha? A ver, ayúdenme, que yo no sé, no tengo ni idea qué será eso. ¿Abrir brecha qué? A ver, ¿cómo qué será eso? Muy bien, ¿abrir qué? Hermana Danielita, abrir camino, ¿cierto? Donde no hay camino, que abran camino, dice. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Porque, vamos al versículo el 30, Danielita, vamos al contexto. Primero el 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en ¿qué? En la brecha delante de mí. ¿Y qué más pasó? A favor de la tierra, para que yo, sea Dios, no la destruyese y no ¿qué? No lo hallé. Versículo 31. Por tanto derramé sobre ellos mi alegría, mi ira, con amor, con alegría, ¿con qué? Con ardor de mi ira, dijo Jehová. Los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Por qué hizo eso el Señor? Porque no encontró ni uno. Cuando buscó en el tiempo de los asirios, encontró a Nahum. En los tiempos de Débora encontró no un hombre, encontró una mujer. Y cada tiempo encontraba a alguien. Y en el tiempo de la salida de Egipto encontró a un Josué. Pero en este contexto que me habla Ezequiel, dice que fue a buscar a ver si había una Débora, a ver si había un Nahum, a ver si había un Esdras, un Nehemías, un Elías, una Esther. Pero ni hombre ni mujer no los halló. Entonces, como no halló nadie que se pusiera la camisa, la brecha, abriera horizontes, se pusiera a pelear, a ayudar, entonces el Señor se puso contento y dijo: no, pues yo creo que mis hijitos lindos, mis valientes hermosos, están pues tan cansaditos y desanimados que pobrecitos, dejémoslos.
eso, están fregados, pero no, yo miré, pero no hay ninguno en el pueblo. Entonces, pobrecitos, dijo eso el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Se puso. Usted quiere saber, iglesia, una de las cosas que al Señor más le aira, le ofende, le molesta, le irrita. Lo que más le molesta al Señor es cuando busca una Débora y no la encuentra. Cuando busca una Esther y no la encuentra. Cuando busca un Nehemías y no lo encuentra. Cuando busca un Josué y no lo encuentra. Cuando busca un Daniel y no lo encuentra. Cuando busca un Nahum y no lo encuentra. Cuando busca un Pablo y no lo encuentra. Entonces el Señor se pone feliz porque dice: no encontré ninguno. Pobrecitos, esto hagamos fiesta. Quiere producir la ira de Dios. El Señor necesita al menos un valiente, un consolador. El Señor necesita un Nahum compasivo. El Señor necesita un hombre, un alguien que esté en la brecha. ¿Cuántos están en esta iglesia en la brecha? Solo tres están en la brecha. ¿Cuántos están en la brecha? Amén, en la brecha. Estar en la brecha, hermano David, es ponerse ¿qué? El overol. Es ponerse el overol y decir: yo también, esto también es conmigo. Esto también me compete a mí. Esto también es mío. Esto también yo peleo por mi pueblo. Yo no le ayudo a que mi pueblo lo acabo de acabar. O sea, como dicen por ahí, al caído, caerle. No, está caído y yo lo acabo de acabar. No, usted no puede ser de esos que dice: están fregados y los acabo de fregar. No, usted es el que se levanta y dice: el pueblo está cansado, afligido, desanimado, amilanado y apocado, pero me levanto como Débora, me levanto como Nahum, me levanto como un siervo y me pongo el overol y voy a la brecha y posesiono la brecha y abro caminos y me pongo el overol y hago, porque esto también es conmigo. No haga enojar a Dios. No olvide lo que hoy el Señor nos da. ¿Quiere usted enojar y ver la ira de Dios? Entonces, si no lo quiere hacer enojar, no haga que el Señor mire sobre la iglesia fuente de amor a las naciones. Yo me paro porque soy muy bajito. Porque Dios está en lo alto. Ese pastor es como bobo, es un payaso. No, es para que me entienda. Dios desde lo alto mira hacia abajo y dice: busqué entre mi pueblo, busqué y busqué, y hallé a uno que se llamó Nahum, y a una que se llamaba Débora, y a uno que se llamaba Nehemías, y a uno que se llamaba Eliseo, y a ese. Y qué triste, dice: me airé, me enojé mucho porque busqué sobre mi pueblo y fui buscando poco a poco y no hallé ni uno. Entonces, como no hallé ni uno para que se pusiera en la brecha por su pueblo, por su iglesia, me enojé tanto que entonces lo destruí, porque no hubo uno que se pusiera en la brecha. Nahum quiere decir consolación. Nahum siempre dijo: Dios es bueno. Nahum siempre decía: Dios es bueno. ¿Sabe que el pueblo en la aflicción, en la tristeza, en lo apocado que estaban, habían dejado de decir que Dios era bueno? ¿Sabe que Nahum volvió a recordarle a su pueblo que Dios seguía siendo bueno? Nahum volvió a decirle al pueblo: pueblo, no dejen de recordar que Dios es bueno y para siempre su misericordia. No dejen de recordar que Él es bueno, que a pesar de que está pasando momentos difíciles, momentos terribles, momentos dificultosos, momentos de angustia, de tristeza, de dolor, de escasez, de necesidad, de presión, de opresión, de angustia, de soledad. A pesar de eso, recuerda, pueblo, dijo Nahum, que Dios es bueno. Recuerde que Dios sigue siendo bueno, que Dios está ahí con su pueblo. Por eso el Señor le siguió diciendo: mis valientes. Yo quiero que este versículo no se le olvide, versículo 5 del capítulo 2 de Nehemías. Se acordará él de sus
se acordará Él de sus valientes. Porque Dios es bueno, se acordará de sus valientes. Aunque esté mujer y siervo de Dios, esté hoy afligido, amedrentado y apocado, Dios es bueno y se acordará de sus valientes. Dios se sigue acordando de usted, de mí y de su pueblo. Vamos a orar, iglesia, pero antes quiero que usted se aprenda este versículo de Isaías 41:10, que dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Amén. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. No temas, porque yo Jehová estoy. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo, es decir, nos da fuerzas. ¿Cuándo? Siempre. Nos ayudará, siempre nos sostendrá con la diestra de su justicia. No temas, porque yo Jehová estoy contigo, y no desmayes. Reciba esa palabra. Vamos a orar, iglesia. Reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Reciba esa palabra. Aleluya. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios en este día. Vamos a darle gloria y honra al Señor, Dios de los ejércitos. Yo lo invito para que hoy usted, ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar en esta mañana. ¿Sabe que para el Señor seguimos siendo sus valientes? Seguimos siendo sus valientes. Valientes que por momentos bajan la guardia, a la guardia, como quiera decirle. Valientes que por momentos se afligen. Valientes que por momentos se apocan. Valientes que por momentos se entristecen, se afligen, se angustian. Pero al fin y al cabo para Él seguimos siendo sus valientes. Solamente esos valientes también tienen su corazoncito. El profeta Elías era un valiente. Pero ese valiente en algún momento de su vida tuvo cierto temor, porque una mujer perversa lo perseguía, Jezabel. Elías se escondió por un breve tiempo. ¿Cuántos valientes se esconden? Hay veces, se amilanan, se entristecen, se afligen, se angustian quizás, pero no dejan de ser valientes para el Señor Dios. Mujer, tú no dejas de ser la valiente de Jehová, la Débora para Jehová. Varón que me escuchas, tú no dejas de ser el valiente del Señor. A pesar de que estés apocado, amilanado, a pesar de que tus fuerzas te hayan fallado y quizás haya perdido las fuerzas por un momento. Quizás haya perdido fuerzas por un breve tiempo, por las circunstancias. Quizás haya perdido la esperanza. Quizás haya perdido la fuerza, la fortaleza, porque las cosas no me han salido bien en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Quizás ha perdido las fuerzas porque quizás no han salido mejor las cosas en su estudio o en su trabajo, en su negocio. Quizás no han salido mejor las cosas en su relación de pareja, o quizás en su iglesia, o en el lugar de trabajo, donde quiera que estés. Quizás las circunstancias no eran las mejores. Esto te afligió, te apocó, te amilanó, te entristeció un poco. Pero déjame decirte que Nahum sabía que su pueblo, que había estado esclavizado por el imperio asirio, sabía Nahum que Dios era bueno. Y no dejaba de decirle al pueblo: pueblo, Dios es bueno. Pueblo, levántate a pelear porque Dios es bueno. Pueblo, no te aflijas porque Dios es bueno, decía Nahum. Los consolaba y le decía: Dios es bueno. Levántese en el nombre del Señor. Y entonces Nahum pudo levantar a un pueblo que había perdido las fuerzas y se había debilitado.
Pero en otro lado de la historia, la palabra me cuenta en Jueces capítulo 4, en el versículo 14, que hubo una gran mujer hermosa llamada Débora, la avispa. La mujer que no se quedó quieta, sino cuando vio al ejército amilanado triste, cuando vio al pueblo amilanado apocado, triste y afligido, deprimido y casi derrotado, se levanta esta Débora valiente y le dice a Barak: Barak, Barak, levántate ahora, porque el Señor te va a entregar a ti la victoria. Levántate, levántate, Barak, levántate, le dijo esta hermosa mujer. Y entonces Barak escuchó a esta hermosa y bella sierva de Dios, y dice que descendió del monte Tabor. Y cuando vieron algunos que él se levantó para bajar a la pelea, entonces se unió uno y se unió otro y otro y otro, y se unieron 10,000 hombres valientes. Y le dijeron: Barak, tú no vas solo, esto lo peleamos contigo, Barak. Y 10,000 valientes del pueblo se levantaron porque escucharon la voz de una valiente llamada Débora. La iglesia necesita Nahum. La iglesia necesita Déboras, Nehemías, Danieles, Isaías, Elías. La iglesia necesita mujeres como Esther, mujeres como Débora, mujeres que se levanten a la brecha, hombres que se levanten a la brecha cuando el pueblo pierda fuerzas. Hombres y mujeres que hagan levantar las fuerzas, hagan levantar las manos de un pueblo derrotado. El Señor le dijo al profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10: Isaías, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El mismo Dios de Isaías, el mismo Dios de Nahum, el mismo Dios de Débora, el mismo Dios de Samuel, el mismo Dios de David, es el mismo Dios de esta iglesia. Es el mismo Dios de estos tiempos. Como estuve con David tu padre, yo estaré contigo, dice el Señor. Ahora levántate y sé valiente. Es hora de levantar las manos. Si estás caído y afligido, si te sientes derrotado y caído, es hora de levantar las manos. Él es el que levanta nuestras manos, iglesia. Él es el que levanta nuestras manos, iglesia. Él es el que levanta las manos de los caídos. Él es el que nos da fuerzas como el búfalo. Dígale: Señor, dame fuerzas si han caído mis fuerzas. Gracias, Señor, por levantarme, Señor. Dame fuerza, Señor.